nutrición para el control del peso y el manejo de los niveles hormonales. La nutrición tiene una gran influencia y jugamos un rol muy importante, la actividad física y los hábitos de vida. En primer lugar, lo que quería yo comentarles que es que en torno a los 50 años, con variaciones, se puede producir un cambio fundamental en el organismo de la mujer que involucra todas sus deficiencias y cambios tantos físicos, mentales y emocionales, como consecuencia del final del funcionamiento normal de los ovarios. A esto se le llama menopausia. Lo que quiero primero es compartir con ustedes un video para que puedan entender un poquito más de lo que vamos a hablar. No sé si puedan poner el video, por favor. Gracias. Mm, no sé, ¿está viendo el video, por favor? Sí, licenciada, me están pidiendo unos momentos para la Ok. presentación del video. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a cuáles son las definiciones del concepto básico. La menopausia, bueno, es la última menstruación o regla que se sitúa en el centro del climaterio, ¿no? El climaterio es la etapa de la mujer cuando empieza ya la madurez sexual, es la etapa de que la fertilidad disminuye totalmente, ¿no? Entonces, en todo este proceso, en toda esta etapa, es importante que conozcamos que puede durar entre 5, 10 y 15 años. Es una etapa muy importante, muy larga, por ende es vital que el nutricionista lo maneje, ¿no? La premenopausia, por ejemplo, puede durar un promedio de 3 a 5 años, la posmenopausia puede durar un promedio de 5 a 10 años, y la época inmediata anterior y posterior a la última menstruación, que se llama la perimenopausia, puede durar entre 1 y 2 años. La menopausia debe ir seguida de un año normalmente de amenorreas, ¿no? Cuando una persona deja de menstruar en el transcurso de un año, se le considera que ya está en la perimenopausia. Esto
Esto no es sinónimo de envejecimiento, ¿no? Las mujeres tienen mucho miedo de llegar a la menopausia. Yo recuerdo mucho haber trabajado en alguna empresa y haberles preguntado a mis jefas, ¿ya están en la menopausia? Y ellas me decían, no, yo menstruo y harto, ¿no? Como que fuera un sinónimo de vejez. Entonces, eso no es cierto. En algunos procesos de climaterio hay que entender que la relación sí tiene directamente con muchas enfermedades crónicas, ¿no? Colesterol, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, pero en otras personas normalmente no tienen ningún tipo de sintomatología. La edad promedio se cree que es entre los 50 y los 55 años. Aquí entra una discusión de una teoría védica que dice que la mujer está preparada para menstruar 50 años. Entonces, si yo he empezado mi menstruación a los 10 años, tendría que menstruar hasta los 60 años, ¿no? También muchas personas me dicen, Marica, ¿y cómo puedo hacer para no envejecer? Pues no dejes de menstruar, ¿no? O sea, mientras más largo sea nuestro proceso de menstruación, mejores y adecuados movimientos hormonales vamos a tener, y eso va a depender de muchos factores, sobre todo nutricionales, hormonales y fisiológicos relacionados con la alimentación. Esto sí, algunas veces te dice que depende, que tiene una variación de acuerdo a la raza, la edad, la altura, el tipo de actividad, el tipo de alimentación, pero normalmente eso no es cierto, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida más que con una genética. Muchas personas dicen, oye, mi mamá empezó la menopausia a los 45 años, entonces yo la voy a empezar. Pues no, no es cierto, ¿no? Puede hablarse de menopausia precoz cuando esta empieza antes de los 45 años, y también se puede hablar de una menopausia tardía cuando esta es después de los 57, ¿no? Tenemos que entender también de que esto tiene una repercusión en el cese de nuestra menstruación, aumentando en algunos casos las enfermedades y presentando algunos síntomas normales acompañados con la menopausia, desconocidos normalmente para una mujer, que viene a traer mucha incomodidad, ¿no? Que son normalmente cosas que se puede arreglar si tomamos medidas oportunas de estas enfermedades. Puede activarse estilos de vida antes de que nosotros lleguemos enfermos a esta etapa. El fenómeno central del climaterio es el cese de la función de los ovarios, y con ello el final de la capacidad de poder tener hijos y sobre todo de tener nuestro ciclo menstrual, ¿no? Vamos a hablar un poquito, voy a tratarles de hablar un poquito de todo. Yo quiero decirles que les estoy dejando información en el video, el PowerPoint o el PPT que les van a pasar es de información extra, no exactamente de lo que estoy hablando, y todo lo que voy a hablar va a ser de datos extras para que ustedes tengan la mayor cantidad de información. Yo quisiera que ustedes entiendan que este ha sido un curso que he llevado, que ha durado 6 meses, y he tratado de resumirlo en 40 minutos, así es que es bastante amplio, sobre todo desde el punto de vista nutricional. Las hormonas son sustancias diversas que se van a agrupar normalmente en sistemas con funciones específicas. Somos hormonas. Muchas veces la gente me dice, ¿cuántas kilocalorías debo comer? Chicos, yo sé que un día me van a votar, pero las kilocalorías no dependen, no son el fenómeno para engordar o bajar de peso. Miren su casa, todos comen igual. ¿Engordan igual? Las kilocalorías, la absorción kilocalórica y el metabolismo dependen netamente de hormonas. Así es que yo sé que algún día ustedes también se darán cuenta, y por eso tenemos que tener como conocimiento básico que la suma de kilocalorías es arcaico, es arcaico. Nosotros tenemos que manejar todo lo que es endocrinología y ciclos metabólicos, ¿no? Los múltiples sistemas hormonales que tiene el cuerpo intervienen en la regulación de casi todas las funciones vitales, chicos, incluidos el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, la hormona de crecimiento, ¿no? Que siempre los chicos tienen que dormir a las 8. No, todos debemos dormir 8:30, 9 cuando se activa la hormona de crecimiento, porque eso hace que no envejezcas. Las personas que duermen temprano ayudan a que sus hormonas no envejezcan, ¿no? La reproducción, el comportamiento y el equilibrio del agua, la retención del líquido, el movimiento, la retención, los edemas que solemos tener, ¿no? Va pasando el día y retenemos agua, no salen nuestros anillos, no nos queda bien nuestro zapato. La absorción de minerales en el organismo es imprescindible para la supervivencia, toda la importancia del manejo hormonal. El sistema de hormonas sexuales femeninas
femeninas constan de 3 grupos, de 3 niveles chicos. Van como una escalerita, una detrás de otra. Apréndanselo, por favor, porque es súper importante. El primer nivel viene a ser el hipotálamo. Es un área del cerebro, no tengo que hablar más, porque libera la hormona más importante llamada la gonadotropina. Nos acordaremos de fisiología, la gonadotropina. El segundo nivel viene a ser la hipófisis. En la hipófisis se van a desarrollar 2 grandes hormonas, la FSH, que es la hormona luteizante, y la LH, que son ambas secretadas gracias a las llamadas gonadotropinas. Y luego viene el tercer nivel. El ovario es lo tercero, no es lo principal. Y el ovario que va a liberar los estrógenos y la progesterona gracias al FSH, al LH y a la sustancia, lógicamente, la ganadotropinas, que son muy importantes, ¿no? Entonces, estos 3 niveles van a producir que esta estimulación se produzca cada 28 días en el proceso de la menstruación, y todo este ciclo sexual femenino está determinado netamente por hormonas sexuales como el estrógeno, los andrógenos y la progesterona. Vamos a hablar un poquito de los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas, ¿no? Las hormonas sexuales femeninas son las responsables del desarrollo de los caracteres sexuales primarios. ¿Y cuáles son esos caracteres? El crecimiento del útero, de la vagina, de los labios mayores, de los labios menores y de las trompas de falopio. El carácter sexual secundario también, el desarrollo de las mamas, la distribución femenina de la grasa corporal, el tener un aspecto de repente de manzana o de pera o de reloj, de arena, un aspecto de la piel, ¿no? Si es húmeda, tersa, la voz también va cambiando, y lógicamente la presencia del vello corporal, que es fundamental observarlo cuando tú tienes un paciente en consultorio. Y también influye en el psiquismo feminismo. Las mujeres somos muy vulnerables con relación a nuestro psiquismo. Los estrógenos tienen los siguientes efectos metabólicos, chicos. En primer lugar, un efecto anabolizante. ¿Por qué? Son promotores del crecimiento de los organismos sexuales, de los huesos, de los tejidos. Gracias a él también podemos ver el depósito de proteínas. Son potentes estimulantes del sistema de las proteínas del hígado. También efectos específicos, disminuyendo el colesterol total y aumentando la fracción de HDL del colesterol. Por favor, eso de colesterol bueno y de colesterol malo, HDL y LDL, bórrenselo de la cabeza. No sé quién hizo esa comparación, pero es realmente errónea. El HDL, el LDL y el LDL son resultados netamente para prescripción de cómo está nuestro organismo. Recuerden que el órgano con mayor cantidad de grasa es el cerebro, las hormonas, la mácula ocular. Entonces no podemos hablar de disminuir el LDL y el HDL. Ese es otro concepto, es otra teoría, es totalmente otro tema, ¿no? También tiene que ver mucho con el proceso de retención de sodio, el agua y el aumento, sobre todo, de la vascularización de la piel, y cómo no hablar de la hipertensión arterial. Los efectos sobre el sistema inmunitario también tienen una gran importancia a nivel hormonal, ¿no? Estimulando la producción de los anticuerpos. Tiene que ver mucho con la tiroides y los anticuerpos. Ahí vienen enfermedades como, por ejemplo, en tiroides tenemos el Hashimoto, pero tenemos enfermedades inmunitarias inmensas como la alopecia, la sarcopenia, el síndrome de Sjögren, y me cansaría hablando de todo lo que son las enfermedades inmunológicas, ¿no? Efectos sobre el metabolismo óseo, el control de la remodelación del hueso. Los estrógenos estimulan también el crecimiento del hueso y reduce la redistribución de la síntesis, de la distribución de los minerales, ¿no? Entonces, por ende, juega un rol importante la hormona y no el tomar leche, ¿no? O sea, ese gran mito de tomar leche porque tiene calcio. Bueno, ¿qué ganamos con calcio? Si la estructura del hueso es calcio, magnesio, zinc, selenio, colágeno, sangre, agua, entonces, por favor, no nos podemos basar solo en un mineral. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando tú vas a un traumatólogo y te dice, suplementate con calcio porque tienes osteoporosis, sal corriendo de ese traumatólogo porque no se ha actualizado. Hablamos un poquito de las hormonas andrógenos, las hormonas sexuales masculinas, y los andrógenos son también los responsables de los desarrollos de las características sexuales de los hombres, las características primarias que se forman en el feto, ¿no? El desarrollo del pene y de los testículos, y también de las características secundarias del balón, la distribución de la grasa. Los hombres son totalmente diferentes, ¿no? También el timbre de la voz, la vellosidad. Su fuente principal de producción de los andrógenos vienen a ser los testículos, ¿no? Pero también la tienen las glándulas suprarrenales y también
también lo vamos a encontrar en los ovarios. Las mujeres también pueden tener una alta concentración de estrógenos o de testosterona, ¿no? Que son importantes, juegan un rol muy importante, pero cuando están totalmente desequilibradas, sí juegan un rol totalmente en contra, ¿no? Por periodos excesivos o por esfuerzos o por estrés o por falta de líbido, podemos darnos cuenta de que nuestros niveles de estrógenos están totalmente altos, ¿no? Ahí también tendríamos que hablar de una hormona que es el gestagenos. El gestagenos, bueno, que es importante solo durante el proceso del embarazo, pero las mujeres tienen una gran importancia de tenerlo adecuadamente equilibrado para tener un embarazo saludable y no tener pérdidas, ¿no? A lo largo de la vida de la mujer van cambiando todos los niveles de estas hormonas, chicos. Nosotros sabemos que los seres humanos crecen hasta, las mujeres crecen hasta los 22 años y los hombres hasta los 25, no en talla, sino que un corazón de niño sobre un corazón de adulto, un hígado de niño, un hígado de adulto, ¿no? Entonces, hasta los 25 años es un proceso de crecimiento. De los 25 a los 35 es un proceso de reposición y regeneración. Entre los 35 y los 45 es un proceso de mantenimiento. Los 45 para adelante es deterioro y envejecimiento. Entonces, les pregunto, ¿deberíamos comer igual en cada etapa de la vida? No, porque las necesidades hormonales tienen requerimientos totalmente diferentes. Algunos cambios pueden reflejarse en las estructuras, ¿no? Nacemos con 2 millones, por ejemplo, de ovocitos y lamentablemente, mientras van pasando los años, van disminuyendo. La teoría dice que tenemos en la vida fecunda de la mujer hasta antes de los 32 años una cantidad de 28 folículos realmente fértiles, aptos para que tú hayas sido madre. O sea, imagínate, has podido tener 28 hijos. ¿No? Se observan también cambios en la duración y en la regulación de los ciclos menstruales, cuando en resumen, en análisis, tenemos que ver una serie de resultados bioquímicos, chicos, para poder tener el conocimiento si nuestro paciente está entrando en periodo perimenopáusico, menopáusico o posmenopáusico y así poderle hacer un diagnóstico adecuado. ¿Qué es lo que tienen que ver netamente en laboratorios? Primero, pedir las gonadotropinas. Las gonadotropinas como la LH y la FSH deben estar elevadas, sobre todo la FSH. Los estrógenos normalmente tienen que estar en niveles plasmáticos como el estradiol. Las estronas van a estar totalmente insuficientes. En algunas circunstancias estas pueden elevarse, ¿no? Las situaciones de estrés, cuando la mujer trabaja bajo estrés, van a ver que la androstenona suprarrenal se encuentra transformada en estrógeno, o sea, se sube totalmente el estrógeno. Como hemos visto, la grasa tiene una gran importancia en esa transformación periférica. Normalmente las mujeres que tienen desequilibrado totalmente sus niveles, pero que no tienen síntomas, es porque tienen mayor acumulación en grasa abdominal, ¿no? La progesterona inicialmente se mantiene, pero con el tiempo va descendiendo y ustedes se van a dar cuenta y los andrógenos aumentan relativamente relacionados de acuerdo a los estrógenos. Esos son los análisis que normalmente tienen que tomar para poder ver los resultados de nuestros pacientes. Síntomas que normalmente se deben ver o que se van a notar. El 80% de mujeres, por ejemplo, que entran en la menopausia sufren alguno de los síntomas a la mitad, no siempre desde el inicio, no todas hacen acaloramiento. Eso significa que la mayoría de las mujeres en la actualidad comienzan una vida de la menopausia a partir de los 40-45 años. Hoy en día se está adelantando a causa de la incidencia de sobrepeso y de malos hábitos, presencia de hígado graso, hiperinsulinemia, diabetes o problemas cardíacos. La perimenopausia se está acelerando y se está presentando lamentablemente en periodos antes. Hubo un estudio en un promedio de 2.000 mujeres en la cual la menopausia llegó muchísimo antes. ¿Y qué se observó? Que 100 sufrían atrofia genital y que se manifestaba con picor vaginal. 20 desarrollaban enfermedades cardíacas. 11 sufrían de pérdida de masa ósea, o sea, tenían sarcopenia. Por eso es tan importante que nosotros podamos tomar a ver si hay algo de sarcopenia, ¿no? Con un dinamométer. El 20% de estas mujeres presentaban fractura de cadera o también fractura de húmero. 6 pacientes de estas presentaban algún síntoma de cáncer de mama y 3 cáncer de útero, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son estos síntomas que normalmente se van presentando después de la perimenopausia? Primero, sofocos, ¿no? Esa es la más notoria, la sudoración en ciclos como intermitentes, bueno, en la sudoración nocturna, alteraciones del sueño, tienen muy poco sueño, duermen muy noche, se van hasta muy tarde, totalmente insomnio, por eso se recomienda la melatonina, dificultad para concentrarse, empiezan a tener pérdida en el proceso de concentración, reducción de la memoria a corto plazo, que se llama olvido crónico, reducción de las reservas de energía, están cansadas, con mucha pereza, incomodidad urinaria, van a orinar varias veces en la noche o varias veces en el transcurso del día y lo relacionan mucho con temperatura, frío, calor, me abrigué mucho, me desabrigué, tendencias a las infecciones urinarias, ¿no? Estas infecciones urinarias, ahorita vamos a hablar, que tienen mucho que ver con lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, la candidiasis se debe al exceso de leche y el azúcar, el Escherichia coli también el exceso de gluten, ¿no? Y de conservantes, preservantes y colorantes, y podemos hablar de Klebsiella y podríamos hablar de muchas bacterias que provocan las infecciones urinarias, la sequedad vaginal, las secreciones vaginales, el sangrado vaginal, la pérdida del líbido, del deseo sexual. También van a presentar dolores en el momento sexual, tristeza, depresión, tensiones nerviosas, menor tolerancia al estrés, cambios de humor, muchos dolores de cabeza y cefalea, hinchazón. También van a tener todo lo que es entumecimientos de manos y de pies, adormecimientos constantes, hormigueos en las extremidades, síndrome del túnel carpiano, ¿no? Muchos empiezan a decir, me duele el túnel carpiano, debe ser porque estoy utilizando mucho el motor fino, pero normalmente tiene que ver mucho con el factor menopáusico, sensibilidad en los pechos, en las mamas, osteoporosis, fracturas, dolores articulares, dolores musculares, debilitamiento, caída de cabello, alopecia, el cabello se hace más fino y cada vez hay menos cantidad, atrofia en la piel, un golpe y se vuelve un moradito que dura mucho más tiempo, rajaduras, secadez, cicatrización y heridas muy lentas, palpitaciones, taquicardia, dolores de pecho, ganancia de peso en abdomen, se empiezan a volver una figura de pera, ¿no? Lamentablemente acumulando, o de manzana, acumulando mucha grasa a nivel abdominal, intolerancias digestivas que pueden basarse en disbiosis, intestino permeables o SIBOS, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo podemos clasificar en varios tipos de síntomas, neurovegetativos, ogínico-urinarios, o cícticos, o también osteoarticulares, que son las más importantes. También tiene que ver mucho con las enfermedades cardiovasculares y, como les mencionaba, el cambio de la piel es notoria por el proceso de envejecimiento. Y sobre todo lo que más nos preocupa es el mal movimiento de peso durante este proceso, ¿no? Siempre ustedes van a tener pacientes que dicen que en el periodo de menopausia sienten que no bajan de peso, dejan de comer, pero no bajan de peso, ¿no? Hay pérdida de memoria y también hay mucha demencia. En los humanos, los estrógenos estimulan normalmente el crecimiento de las neuronas, por eso es tan importante los estrógenos. Protegen las células nerviosas, chicos, ¿no? De las toxinas de los minerales que consumimos. Por ejemplo, cuando comemos en ollas de aluminio, gracias a la presencia de los estrógenos en el cuerpo, esa toxicidad no llega totalmente a nuestro cerebro, permiten también el crecimiento del cerebro, reducen la producción de beta-amiloides, que es una sustancia muy dañina para los pacientes que tienen Alzheimer o demencia senil. Por ejemplo, mejoran el flujo sanguíneo también y mejoran el metabolismo cerebral, ¿no? Conclusiones, ¿cuáles van a ser los cambios físicos, psíquicos variados que normalmente tenemos desde los focos de mayor probabilidad de desarrollo de demencia? Son propios de la menopausia, ¿no? Y guardan una relación de niveles hormonales sexuales. La caída de los estrógenos, la progesterona y de las DEAs y el aumento relativo de los andrógenos van a hacer que haya esta pérdida de memoria y que haya esta presencia de olvido crónico, pero se puede trabajar con alimentación. Hay una terapia que se llama la terapia de sustitución hormonal. Quiero hablar un poquito si es favorable o no. ¿En qué consiste la THA, que es la terapia de sustitución hormonal? También van a encontrar la TRH, que es la terapia de reemplazo hormonal, y también van a encontrar la THS, que es terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Entonces, bueno, sale porque dicen de que tenía la finalidad de un balance hormonal en sangre y así atenuar los síntomas en relación del déficit hormonal. Pero tendríamos que ver cuál es la relación de beneficio-riesgo. Bueno, hemos tenido algunas recomendaciones por parte
de médicos que ven la salud del paciente y no solo el aliviar la sintomatología, que es primero que tiene que haber un balance beneficio-riesgo porque tiene que haber la menor dosis posible, duración del tiempo mínimo posible y la utilización de productos naturales posibles. La TSH es un tratamiento eficaz, lógicamente, en la menopausia, además va a reducir significativamente en el 50% de la sintomatología. Pero ¿cuáles son los inconvenientes? ¿No? Los inconvenientes es de que se ha visto que las personas que toman TSH, o sea, presentan posiblemente un cáncer de mama, demostrando que entre mujeres sin antecedentes de cáncer de mama puede presentarse y que esto se da después de mínimo de 10 años de consumo, ¿no? Por eso se dice que debería ser por periodos de tiempo de muy pequeño consumo. La TSH también provoca enfermedades, la terapia de reemplazo, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Muchos médicos consideran que no hay necesidad de este tipo de terapia. Entonces, muchos de otros médicos, en vez de dar las terapias sustitutorias, están dando estatinas. Y las estatinas, ustedes saben que son para regular los niveles de colesterol. Díganme, ¿ustedes creen que esa es la solución solamente por las enfermedades cardiovasculares? Durante muchos años se trabajan ya con las estatinas, son los medicamentos que se venden en mayor cantidad, es lo primero que hacen cuando se sube colesterol o triglicéridos, pero realmente no se ha visto ninguna solución. Es más, se ha visto que hay una relación con la aceleración de la pérdida de la memoria y el olvido crónico, así es que normalmente nosotros no tendríamos que recomendarlo, ¿no? Los estrógenos también van a formar huesos que puedan, los estrógenos en exceso pueden formar huesos que tengan facilidad de la destrucción cuando este es un estrógeno químico, ¿no? Sin embargo, para que reduzcan los riesgos, tienen que dejarse de tomar por lo menos, pueden tomarse cíclicamente y no tomarse continuamente por 10 años, ¿no? Las alternativas farmacológicas también existen en el tratamiento, ¿no? Pero estas, por ejemplo, se basan en el fluoruro. El fluoruro se utilizaba para endurecer el diente, endurece, pero lamentablemente nuestro hueso no tiene que ser duro, sino que tiene que ser permeable, tiene que ser elástico, ¿no? También se usa los bisfosfanatos, muestran mucha importancia para las molestias abdominales, dolores musculares, pero también se ha visto que hay algunas alteraciones en procesos respiratorios. También se da mucho la raloxifene, que es una de las pastillas que más se utilizan, sobre todo para sofocos y síntomas gripales como la sinusitis, pero se ha visto que aumentan los dolores articulares. Y también hoy en día se está utilizando el teriparetide, que es una síntesis hormona y que lamentablemente todavía no tiene eficacia en su estudio, ¿no? Alternativas. ¿Qué alternativas podemos presentar los profesionales? Primero, han presentado unas hormonas bioidénticas que yo no estoy de acuerdo, porque estas hormonas bioidénticas son de estrógenos utilizados que proceden de la orina de las yeguas, ¿no? Imagínate, hoy en día las vacas comen chalazo, gallinaza, las vacunan y les dan hormonas. Entonces, no creo que sean bioidénticas. Entonces, yo no utilizo nada que salga de vacas, por favor, entonces no las utiliza. Hay productos naturales, como por ejemplo la fitoterapia, como veremos también más adelante. También tenemos la gabapentina, la GABA, que se da normalmente a pacientes que tienen hiperactividad. Yo creo que lo único que te da es una tranquilidad, la GABA, pero también la prefiero a de repente a otro tipo de medicamentos que suelen dar para la epilepsia, como por ejemplo el Topictal o el topiramato. La gabapentina es menos intensa, pero igual sigue siendo algo que solo te va a paliar, pero no está tratando al fondo. Y también los antidepresivos, que lógicamente no los recomiendo porque tienen una gran relación con la producción de acné y el aumento de peso, ¿no? Entonces, por ende, no. Ahora vamos a hablar de lo que quería tocar en este tema. Voy a tratar de apurarme para no pasarme el tiempo, que son los suplementos naturales, ¿no? Hay una serie de suplementos naturales, sobre todo los suplementos fitoterápicos y la fibra, ¿no? Y también los multinutrientes, las enzimas, las vitaminas y las sales minerales, ¿no? Vamos a hablar un poquito de todos estos tipos de productos que son de gran
importancia y que deberíamos vamos a aprender a manejarlo, ¿no? En primer lugar, lo que vamos a tratar en esto es de que los micronutrientes son muy importantes como las vitaminas y las minerales. Los más importantes, las vitaminas y los minerales, vienen a ser para mí lo que es el magnesio y también lo que es el zinc. El magnesio siempre tiene que ser de alta calidad, el magnesio tiene que ser picolonato de magnesio y también magnesio quelado o gluconato de magnesio, ¿no? El zinc, picolonato de zinc o gluconato de zinc, o también puede ser zinc helado o el T-zinc, que son las mejores, siempre mayores a 50 miligramos, ¿no? Entonces también vamos a tener dentro de los micronutrientes que normalmente utilizamos, puede ser el selenio, también el boro, que han tenido resultados increíbles, pero tienen que ser minerales de alta calidad, ¿no? Los más recomendados también tenemos los fitoestrógenos y también vamos a tener suplementos nutricionales. Vamos a hablar un poquito de la fitoterapia, por ejemplo, lo vamos a encontrar en la salvia del trébol, en el trébol rojo, en la resemosa, que tienen alta concentración de fitoterápicos, ¿no? La fibra, también vamos a tener dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble, como por ejemplo la soluble viene a ser la chía, la linaza, y la insoluble pues los salvados y los lignanos, ¿no? También vamos a hablar un poquito de estos lignanos que ayudan mucho a las uñas, al cabello, al estrés, y estos lignanos tienen que ser bien utilizados, como la linaza, la chía, el ajonjolí, que son buenísimos, pero tienen que saberse utilizar para que puedan mejorar como prebióticos nuestro intestino. Las vitaminas y los minerales, ahí también quería hablar de algunas vitaminas, por ejemplo, el complejo B, ustedes saben que se absorben solo por intravenoso, sublingual o intramuscular. Entonces, por ejemplo, estas son sublinguales, el complejo B12 y la vitamina B12 y el complejo B. Y también ahí vamos a tener la importancia de la vitamina D3, ¿no? Si bien una relación directa entre vitamina D3, K2 es la mejor, es la que debe ser, es sublingual cuando es menor de 2000. Cuando es menor de 2000 tiene que ser por absorción sublingual, y cuando hablamos mayor de 7000 o mayor de 10.000, tienen que ser en grajeas pequeñas, lógicamente liposomadas, para que puedan ser absorbidas, y deben ser acompañadas por algún tipo de alimento rico en vitamina C, ¿no? Vamos a hablar también, por ejemplo, de las vitaminas como la vitamina C, que es un antioxidante poderoso, y la vitamina C tiene que ser tamponal o liposomada, bueno, o como ácido ascórbico. No pueden recomendar vitamina C en efervescente, por favor, con azúcar y con colorante. Eso no debería existir en las farmacias, pero también tenemos que darnos cuenta en cómo se maneja la farmacopeya a nivel del marketing, ¿no? Tiene que ser dulce, con color, para que la gente lo compre, y sobre todo que te dan ofertas, y cuando tú vas a pedir un suplemento te exigen que consumas otro, ¿no? Y también hay otros antioxidantes como la vitamina, la coenzima Q10, y hoy en día que se trabaja mucho la PQQ, ¿no? Entonces que son extraordinarios. Tenemos también alimentos para controlar el proceso de inflamación, porque durante el periodo menopáusico hay mucho proceso de inflamación. Entonces el aumento de alimentos como por ejemplo la alcachofa, tendríamos que ver el cardo mariano, el diente de león, ayuda a la depuración hepática. Las enzimas proteolíticas también, como la amilasa, las proteasas y las lipasas, son importantísimos. Los ácidos grasos esenciales, como por ejemplo alimentos de origen animal, de pescado. Por favor, el pescado siempre tiene que ser de altura, al fondo y abajo, ¿no? Para que no tenga una carga de sustancias tóxicas. El omega 3 para mí sí es muy importante, porque es un promotor de la desinflamación, pero tenemos que tener una alta concentración de DHA y EPA, es totalmente diferente al omega 3 de las semillas que tiene ALA. Entonces se recomienda que sean mayores de concentraciones de 400 de DHA y de 500 de EPA, para que vean que tenga un buen funcionamiento. Normalmente cuando se abre tiene que ser refrigerado, porque es una grasa y debe durar no más de 2 meses en la refrigeración, y se debe consumir antes de los alimentos. Ayuda a la protección hepática, ya hemos hablado mucho de la importancia del hígado,
para que tengamos una buena menopausia. Los ácidos grasos esenciales, también vegetales, como la chía, las nueces, las semillas son importantes, pero no alimentos transgénicos. Dentro de los alimentos transgénicos lo que presenta es el maní, entonces lo sacamos, ¿no? Hay estrógenos también que nos pueden dar la dieta, ¿no? La dieta, existen alimentos o más de 300 plantas estrogénicas que pueden ser aportadas durante el proceso de alimentación. ¿Cuál es? En el Perú le encontramos mucha cantidad: el aguaje, la maca, la alfalfa, el germinado de alfalfa, la soya, por favor, la soya orgánica, porque la soya es un alimento altamente inflamatorio, la linaza, la salvia, la jalea real. Ay, pero ahí tenemos que tener cuidado, porque hoy en día en la apicultura ya las abejas no salen a las plantas, sino que lamentablemente les ponen bandejas con agua. Entonces la jalea real ha perdido gran importancia. El brócoli, por las sulfas que tienen, el ginseng, el lúpulo, el berro, la coliflor, el apio y el anís en grano, ¿no? Entonces son importantes. El boro también es una gran importancia para los pacientes que tienen menopausia. Entonces, ¿qué hay que aumentar en la alimentación? Habas, manzana, pera, uva, pero la pepa, por favor, porque tiene la uva ursi en la pepa, el dátil, melocotón, las almendras, las nueces, las avellanas y, cómo no, hablar de la palta. Siempre hemos hablado de las dietas antiinflamatorias. Hay muchos tipos de dietas antiinflamatorias. Tenemos la low carb, tenemos, por ejemplo, la cetogénica. En la cetogénica, bueno, vamos a tener la Atkins, la de la zona, también tenemos la Zero Food, el ayuno intermitente, los grandes ayunos, la paleo, la mediterránea. Wow, tenemos un montón de tipos. La cuestión es de que para llegar a Roma hay muchos caminos y ustedes tienen que saber utilizar para poder utilizar una dieta antiinflamatoria. Lo que tenemos que tener en cuenta es de que debemos evitar la oxidación, entonces tenemos que eximirnos de químicos, azúcar y harinas. Y cuando hablamos de gluten, hablamos de trigo, avena, cebada, centeno y arroz, ¿no? Y la dieta baja en pigmentación antioxidantes, como por ejemplo lamentablemente utilizamos colorantes que son netamente químicos, pero los que tienen que estar en gran abundancia vienen a ser los colorantes naturales, como el licopeno, que es rojo, el caroteno naranja, la luteína, ¿no?, que da el color anaranjado, la clorofila, las antiocianinas moradas, los selenios, el selenio, que también vas a encontrar en el pescado y en los cereales de colores oscuros, ¿no? El índice glicémico juega un gran rol en esto, ¿no? Las mujeres que llegan normalmente a la menopausia tienen índices glicémicos muy altos. Lo que sucede es que las hormonas son como hermanitas. Cuando una se cae, ojalá pudiera ayudar al resto. Cuando una se cae y tienes el síndrome del ovario poliquístico, o haces hiperinsulinemia, o hígado graso, o hipotiroidismo de Hashimoto, o empiezas a empeorar el cuadro hormonal, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que tener y tratar de comer alimentos que tengan bajo índice glicémico. Yo en las diapositivas les he puesto una tabla con los alimentos con más alto índice glicémico para que ustedes lo tengan. Es la reconocida por la FDA. No comer alimentos altamente inflamatorios. Vamos a elegir alimentos antiinflamatorios como la cúrcuma. Pero chicos, cuando hablamos de ortomolecular, no hablamos de cúrcuma en polvo amarillito, hablamos de la curcumina en alta concentración, entre 700 a 500, de 500 a 700 miligramos de concentración, ¿no? Hablamos de la nuez moscada, de los ácidos omega 3, de la piperina, de la capsaicina, del gingerol, ¿no?, que son alimentos altamente o sustancias inteligentes altamente antiinflamatorios. El control del peso, el manejo del IMC es importantísimo. El peso por talla, por contextura, por estructura. Es básico que podamos hallar eso para nuestros pacientes, porque no todas las chicas de 1,70 m son talla M, ni son talla L, ni son talla S. Eso se debe a la contextura y a la estructura del cuerpo, y para eso existen formulaciones, ¿no? Adecuada combinación y preparación de alimentos. Yo les he dejado una tablita ideal para combinaciones. También podemos practicar los ayunos, pero no como ayunos intermitentes porque están de moda, ¿no?, sino que es parte de la ciencia. Los ayunos tienen 2 premios Nobel, yo ya les explicaba en algún congreso, entonces por ende tenemos que saberlos utilizar. La salud intestinal es básica, ¿no? Limpiar el intestino. Una persona que tiene estreñimiento, que tiene retención de líquido, no puede llegar a una menopausia saludable. Hidratarse, por lo menos 2 vasos de agua en la mañana, 2 a media mañana, 2 a media tarde, 2 a media tarde y 2 en la noche. Se calcula que no debe consumir como agua menos de 1 centímetro por centímetro de talla.
talla. Entonces, si mide 1,70 m, el paciente tiene que tomar mínimo 1,700 l, fuera de lo que cubre el desayuno, el almuerzo y la cena. Y eso es mínimo, porque debería cubrir 1,2 por centímetro de talla, ¿no? Otra de las cosas es comer mucha cantidad de fibra. Y eso no significa, pues, que solo vamos a comer cáscaras o que solamente vamos a comer salvado de trigo, ¿no? Tenemos fibras también en las verduras, tenemos fibras en las menestras y tenemos fibras también en los frutos secos. Aliviar la inflamación eliminando los 4 blancos, ¿no? Azúcar, harina, leche y sobre todo azúcar, harina, lácteos, bueno, y la soya también, ¿no? Entonces los 4 blancos se van a ir. Preparar lógicamente la salud intestinal con enzimas. Así como envejecemos y nos salen arrugas, chicos, también perdemos enzimas. Las enzimas son como acordeones que se adosan a los alimentos para poder absorber sus nutrientes. Con los años te va cayendo mal la leche, te cae mal la cebolla, te cae mal el aderezo. A ver, piensen en su Navidad qué les ha caído mal, qué les ha dado reflujo. Entonces, las enzimas juegan un rol muy importante. Hay enzimas para la tolerancia del gluten, enzimas digestivas, enzimas para la tolerancia de lácteos y de soya y de azúcar. Entonces, por ende, tenemos que trabajar las enzimas. También los probióticos, hay que trabajar probióticos, lamentablemente en Perú no tenemos, se trabaja por más sobre encima de los 50 billones para poder tener una mejora visual. Mientras hay patología no se dan probióticos, chicos, ¿ah? Los probióticos se dan cuando ha pasado la crisis, es en el proceso de resembrado, ¿no? Reparar mucosa intestinal, la suplementación de omega, la vitamina D, la A, la B, la C, la E, pero saber suplementarlos, los minerales como el calcio, el zinc, el selenio y el cromio, y también trabajar lógicamente con todo lo que es una buena alimentación y la alquimia de los alimentos, dónde las preparo, cómo los preparo, ¿no? Lo que hay que retirar totalmente, el cigarro, el alcohol, la pereza, los alimentos perjudiciales que ya hemos mencionado muchos, y aumentar sobre todo la actividad física, el periodo de sueño y el estilo de vida alegre. Hay un estudio muy bonito que hacen en Japón, que cuando uno no tiene ganas de sonreír, por lo menos tiene que ponerse un lapicero, porque eso va a ayudar a las liberaciones de hormonas como la dopamina y la serotonina y la melatonina, que nos va a ayudar a tener una vida saludable, una vida equilibrada y sobre todo poder llevar una menopausia, una perimenopausia saludable y pasar esta etapa de la vida sin ningún tipo de complicación ni de consecuencias que puedan llevarnos a un envejecimiento en el cual seamos una carga y no seamos responsables de nosotros mismos o podamos movilizarnos libremente. Bueno, chicos, de verdad que trataba de hacerlo muy rápido. Espero que lo que les he dicho los pueda ayudar. Quería darles un tips extra, por favor. Es importante para nosotros la utilización de agua marina. Cuando nosotros estamos resfriados, el agua marina es una utilización importante para el proceso de desinflamación. Cuando van a hacer alguna dieta, siempre tienen que medir. Si hacen la cetogénica, medirle si hay cetosis, medir siempre el pH, si estás haciendo un low carb, y para pacientes que tienen migrañas, siempre medir las aminas y las histaminas, ¿no? Que es importante. Hoy en día está muy de moda la utilización de melatonina como antioxidante, pero la melatonina se recomienda entre 5 y 10 miligramos. Lamentablemente, en Arequipa solo tenemos de 3 miligramos. También podremos usar la pasiflora, que es la flor del maracuyá o la hoja del maracuyá. Y quería hablar un segundito sobre el colágeno. Elegir colágenos de altos gramajes, de un promedio de 6,000. No tienen por qué ser colágenos hidrolizados, no siempre sirven. Tenemos que saber siempre la numeración de nuestro colágeno, 1, 2, 3, para saber a qué se dedique, así es articulación, ligamento, tendón, nervio, pelo, cabello. Mire, los colágenos van a presentar siempre una alta concentración. Cuando hablamos con curcumina, también acá viene su especificación, y eso es lo importante para poder dosificarlo. Lamentablemente a Perú tampoco llega buenas calidades de colágeno, así es que hay que saber manejar lo que tenemos y saberlo suplementar para hacer una adecuada fórmula magistral para nuestros pacientes que se van a la consulta y quieren tener resultados positivos en este periodo de la menopausia. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, muchas gracias, Fernanda. No soy un libro, pero de verdad que trato de leer mucho.
Muchísimas gracias, licenciada María del Carmen Budiel Moscoso. Como bien lo dijo la licenciada, probablemente va a haber algunas preguntas, así es que aprovechemos la oportunidad para que nuestra licenciada pueda respondernos. De nada. Muchas gracias, de nada, gracias, de nada. Gracias. Pero creo que ha quedado muy claro, nadie tiene preguntas. Me felicita, pero no tienen preguntas. Yo quisiera darles ciertos tips y ciertos detalles, ¿no? En el paciente perimenopáusico y menopáusico siempre es muy importante la evaluación. El índice de masa corporal no nos ayuda mucho. Realmente el índice de masa corporal no va a tener un buen resultado porque recuerden que hay mucho proceso de retención de líquidos, ¿no? Entonces, por ende, lo que tenemos que hallar es calidad muscular y densidad muscular. También podemos hallar la edad ósea, que es importante. Entonces, estas tres evaluaciones nos va a permitir tener dentro de la evaluación una estratificación excelente para nuestro paciente. Otra de las cosas que también tienen que tener en cuenta durante el proceso de la evaluación del paciente es de que antes de que empiece un tratamiento veamos niveles hormonales, no solamente los hormonales que hemos hablado, sino también ver tiroides, ¿no? Tenemos que ver netamente tiroides y también tenemos que ver suprarrenales, ver si tienen estrías. Si hay estrías rojas definidas, chicos, que no son las estrías blancas, tenemos que tomar cortisol de todas maneras, ¿ok? Otra de las cosas que tienen que ver es ver si hay la acantosis nigraris, observarle y también el grado de flacidez. Ojalá todos pudieran conseguir el dinamómetro para poder evaluar si hay una pérdida de masa muscular y poder determinar la carga deportiva. Existen fórmulas, hay mucha gente que no va y recuerden que hay tres tipos de actividad. Una es desplazamiento, eso no es ejercicio. Otro es aumentar la actividad, mi rutina, la caminata, y otro es hacer ejercicio. Cuando empieza la perimenopausa tienes que hacer carga anaeróbica, o sea, tienen que hacer pesa, porque la pérdida de masa muscular se acelera en un 3% al año en las mujeres. El hombre es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ese 3% es súper perjudicial para la mujer. Recuerda que el hueso puede estar sano, pero el hueso te da la postura, pero no el movimiento. Quien te da el movimiento es la masa muscular, por favor. Aquí me ponen felicitaciones las personas que presentan SOP y afrontan la menopausia, ¿cómo se les puede apoyar nutricionalmente? Primero hay que ver todo lo que es bioquímica. Es una pregunta muy genérica. Siempre hay que evaluar. Cada paciente es único e individual. Tienes que ver análisis, tienes que ver imágenes y lógicamente miren, las personas en menopausia no pueden comer igual, ¿ok? No pueden comer igual, tienen que comer diferente. Las nutricionistas no estamos para imponer los hábitos alimenticios, estamos para entrar a hábitos y costumbres de nuestro paciente y sacar lo mejor de ellos y crearles un esquema de acuerdo a su tradición, a sus costumbres y a sus hábitos, ¿no? Luego de eso me preocupa eso del colágeno 1 y 3 y 5, si no me equivoco, los números, ¿qué significan? Cada número significa para qué es, ¿no? O sea, uno es para articulación, otro es netamente para ligamento, otro es para movimiento muscular, otras son para piel, otras son para cabello, otras son para humectación de piel, otra es, bueno, hay muchos tipos de colágenos y cuando nosotros tenemos un diagnóstico específico, de acuerdo a ese diagnóstico determinamos el colágeno o también determinamos el uso del ácido hialurónico, ¿no? O el MCM, que también hoy en día se utiliza, ¿no? Otro día podríamos hacer un tema de colágenos. ¿Qué dieta recomienda para un paciente con hipotiroidismo? Se quitan los blancos, ¿no? Depende. El hipotiroidismo, en primer lugar, chicos, la pastilla se demora en la absorción, la levotiroxina y el eutirox, que es lo típico que les van a dar los médicos, o la T3 o la T4, les van a dar, chicos, el desayuno no cargado en fibra, porque se demora en un promedio de 3 horas de proceso de absorción. Entonces, a veces están tomando 1 gramo, pero se comen pues una avena con manzana y un pan integral, lógicamente apenas a la hora, porque 3 horas demora la absorción de ese medicamento, debería ser no cargado en fibra. Segundo lugar, no lácteos. Personas que tienen hipotiroidismo, regla básica, no lácteos, no carbohidratos blancos, no azúcar, ¿ok? Y otra de las cosas, tenemos que aumentar los frutos rojos, azules, los flavonoides y también tenemos que aumentar mucho el consumo de clorofila. Quisiera saber si hay relación entre la menopausia y el aumento de alergias alimentarias. Sí. ¿Por qué? Porque no te olvides que las alergias alimentarias, hay 3 tipos. La primera es intoxicación.
comes camarón, te intoxicas. La segunda viene a ser alergia. Comes pescado malogrado y te alergias. La tercera, intolerancia. La cuarta, dispepsia. Y la quinta, sensibilidad. ¿Ok? La sensibilidad de los alimentos en la menopausia van a provocar al inicio no una manifestación, sino a la suma. Es como un vaso que se va llenando, ¿no? Entonces existen muchas sensibilidades. Comen piña, no les hacen daño, pero cuando comen varias veces piña, no toleran la piña. O cuando comen mucho cebolla, no toleran la cebolla. Entonces sí, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el probiótico, el prebiótico, la simbiosis entre ellos también envejecido. Entonces, por ende, al disminuirse también las enzimas, no hay absorción de estos nutrientes, no se liberan en aminoácidos para poder tener el proceso adecuado de absorción, y a esto se le llaman sustancias opioides, y esto va a tener un comportamiento en tristeza, en depresión, pero también en dermatosis atípica o atópica, ¿no? ¿Qué recomendaciones puede dar para que los que sufren de menopausia e hipertensión? Hipertensión es facilísimo, chicos, de trabajar. Actividad física, una dieta baja en calorías, no significa calórica, baja en calorías. Yo trabajo carbohidratos complejos siempre, ¿ok? Una dieta balanceada, más concentración de fibra. Por favor, no trabajen con el platito de Harvard. El plato de Harvard fue inventado por Harvard como un método simple, pero sin embargo nosotros regalamos a los colegas plato de Harvard. Para mí de verdad que es una tristeza cuando veo charlas con plata de Harvard. Para mí es algo que no se debería dar, ¿no? Pero sí tenemos que aumentar la cantidad de fibra, tenemos que aumentar la cantidad de colores en la alimentación, una alta concentración de agua, baja concentración de sodio, no sin sodio, porque el sodio tiene todos los minerales de la tabla periódica. Entonces, una buena sal de maras y una buena sal del Himalaya, entre 3 y 5 gramos, es ideal, ¿no? ¿Qué recomendaciones puede dar para los que sufren de menopausia e hipertensión? Esa era. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Espero que les haya ayudado. He dejado a mi disposición suya, mi PowerPoint, el video, y si tienen alguna duda, con mucho gusto para poderlos ayudar. La cuestión es de que algún día pronto todos los colegas hablemos el mismo idioma. Es bien difícil poder trabajar teniendo casi a todo un cuerpo médico en contra de las opiniones del nutricionista, sobre todo cuando los nutricionistas hablamos idiomas diferentes. Así es que estos cursos sirven para unificar ideas, para unificar conceptos y para modernizarnos. Muchísimas gracias por la invitación y espero que tengan un feliz año nuevo. Les deseo lo mejor y cuídense mucho. Muchas gracias. Las gracias a usted, licenciada María del Carmen Budiel Moscoso. Muchísimas gracias por su excelente participación y gran información. Perdón. Esta es la quinta ponencia. Vamos a pasar a la sexta ponencia, última exponencia, ponencia del día de hoy, a cargo del nutricionista Eduardo Roberto Lobatón Guaita.